Atrapé a mi esposa siendo infiel, pasé página y encontré un nuevo amor, hasta que mi ex intentó atropellarnos en un ataque de celos. Llevo un tiempo leyendo historias aquí en Reddit, pero hoy, por fin tengo una propia para contar. Mi vida ha sido un caos tan grande que no había tenido tiempo ni de respirar, mucho menos de escribir. Aunque he querido publicar esto desde hace meses, apenas ahora puedo hablar de lo que me pasó, ahora que todo se ha resuelto. Tal vez, esto ayude a alguien más a evitar una situación similar. Permítanme presentarme. Soy un hombre de 36 años, me casé con Carolina, una mujer de 35 años, pensando que sería para toda la eternidad. Al final, nunca podré recuperar esos 6 años de mi vida, o al menos, eso es lo que me digo a mí mismo. Nuestro matrimonio no parecía malo cuando conectamos por Instagram. De verdad creí que me había sacado la lotería. Ella parecía ideal, graciosa, hermosa, perfecta. Mis primeros años de vida fueron bastante caóticos, así que yo estaba siempre muy alerta a las señales de peligro. Mi papá fue víctima de abusos severos por parte de mi mamá. Ella le gritaba a las 3 de la mañana, aventaba platos por toda la habitación y básicamente, le quitaba todo. Él nos amaba demasiado como para irse. Sabiendo esto, se imaginarán que cuando salía con Carolina, yo siempre tenía la guardia en alto. Pasé 2 años analizando cada aspecto de su vida, cómo manejaba el dinero, cómo lidiaba con el estrés, cómo trataba a los meseros. Básicamente, todo lo que debes revisar antes de comprometerte con alguien. Y para ser completamente honesto, ella pasó cada prueba con 10. Era compasiva, tolerante y generosa, tenía todas las cualidades que le faltaban a mi madre. Creí que había hecho mi tarea, que la había examinado a fondo y que había encontrado a una mujer decente. Incluso recuerdo haberle dicho a mi mejor amigo que, por fin, había roto el ciclo de abuso de mi familia. Vaya que estaba equivocado. Pero ya hablaré de eso más adelante. Nos casamos en una ceremonia preciosa, compramos una casa encantadora en las afueras, tal vez por el rumbo de Guadalajara, y comenzamos lo que yo esperaba que fuera nuestro felices para siempre. No tenía idea de que estaba a punto de entrar en una pesadilla, una muy distinta a la que viví de niño. Unos 2 años después, todo empezó a irse al diablo. Y me refiero a que se fue muy al diablo. Cada mes, como un reloj, teníamos peleas enormes. En lugar de ser la pareja que todos envidiaban, nos la pasábamos gritando por las cosas más ridículas. Los platos en el fregadero, que si llegué tarde del trabajo, que si ella salía con sus amigas, o incluso por los programas de televisión que veíamos. Yo realmente pensaba que podíamos solucionarlo, me esforzaba muchísimo por mantener intacto nuestro matrimonio. Esta era la mujer que me sorprendía con escapadas de fin de semana, y me dejaba notitas en mi lonchera. No entendía cómo habíamos pasado de eso, a que me gritara porque compré la marca equivocada de café. Recomendé terapia de pareja. Soy el tipo de hombre que piensa que las cosas se deben arreglar, no tirar a la basura. De hecho, le supliqué que fuéramos. Asistimos exactamente a una sesión. Dios mío, qué fiasco resultó ser. Carolina me dijo: es tu idea, así que tú pagas. Así que elegí a un terapeuta muy competente, especializado en parejas, programé todas las citas e incluso lo pagué de mi propio bolsillo. El terapeuta comenzó a señalar algunos problemas de comunicación, sugirió la posibilidad de que Carolina no estaba manejando el conflicto de una manera saludable. Ella lloró incontrolablemente. Dijo que el terapeuta la estaba atacando, y juró no volver nunca más. Decía que yo estaba intentando hacerla parecer loca. Siguió llamando al terapeuta charlatán. Más tarde me enteré de que su padre había fallecido justo antes de que nuestras discusiones se volvieran más acaloradas. El duelo hace cosas extrañas a la gente, así que traté de ser comprensivo. Pero ella se negó a hablar del tema. Se negó a recibir ayuda. Y siguió poniéndose más enojada y distante. Sus gritos podían despertar a todo el vecindario, aunque nunca llegó a los golpes ni rompió nada. En una ocasión, nuestros vecinos creyeron que estaban matando a alguien y llamaron a la policía. Carolina me estaba gritando porque se me olvidó recoger su ropa de la tintorería. Eventualmente, caímos en este patrón extraño. Básicamente compartíamos una habitación y, de vez en cuando, teníamos sexo. Nos levantábamos, íbamos a trabajar, regresábamos a casa, cenábamos viendo la tele y luego a dormir. Repetir. Ya casi no hablábamos, y esa es la única razón por la que las peleas disminuyeron, pero yo seguía estúpidamente enamorado de ella. Triste, no. Seguía recordando nuestros primeros años, diciéndome a mí mismo que podíamos volver a eso si nos esforzábamos lo suficiente. Creía firmemente en la parte de en las buenas y en las malas de nuestros votos matrimoniales. Supongo que pasé por alto el hecho de que esos votos también incluían renunciando a todos los demás. Pero ya llegaré a esa parte.
Me criaron para creer que el matrimonio es sagrado, así que tal vez debí reconocer las señales de advertencia. Uno aguanta y trabaja en ello, a menos que alguien sea golpeado o engañado. Resulta que yo no estaba enterado de uno de esos límites inquebrantables que estaba a punto de suceder. Permítanme explicar cómo todo se derrumbó. Trabajo en este empleo corporativo aburrido. Nada especial, solo un trabajo de oficina promedio, moviendo papeles y yendo a reuniones todo el día. El tipo de trabajo donde no eres lo suficientemente importante para volar en primera clase, pero sí lo suficiente para que te manden de viaje. Me habían enviado a una expo de negocios en otro estado. Se suponía que pasaría 4 días haciendo contactos con clientes potenciales y fingiendo que me interesaban las presentaciones de PowerPoint. En este punto, mi vida decidió dar un giro enorme para mal. Nuestra empresa tuvo un problema grave 3 días después de iniciada la expo. Algo sobre servidores cayéndose y pérdida de datos de clientes. La típica emergencia corporativa. Mi supervisor nos llamó a todos de regreso antes de tiempo. Rápidamente reservé el primer vuelo a casa, porque soy ese tipo de empleado devoto, o tal vez solo soy un tonto, ustedes decidan. Venía pensando en esta idea romántica y estúpida. ¿Recuerdan esas reuniones en las películas donde el esposo sorprende a su esposa? Sí, yo creía que eso iba a pasar. Planeé esta sorpresa durante todo mi viaje en Uber desde el aeropuerto. Me detuve en una florería elegante y gasté una buena lana en sus flores favoritas, orquídeas moradas, que eran carísimas. Ella siempre decía que le recordaban nuestra primera cita. Incluso le compré champaña y unos chocolates finos que le encantaban. Creía que este podría ser un nuevo comienzo para nosotros. Pensé que este gesto espontáneo le recordaría porque se enamoró de mí en primer lugar, ya que habíamos estado tan distantes últimamente. Con mis chocolates y flores en mano, me sentía el mejor esposo del mundo. Cuando llegué a casa a las 2 de la tarde, su coche estaba en la entrada. Tenía sentido, porque ella hacía home office los jueves. La casa parecía normal. Sin embargo, recuerdo un par de cosas extrañas. Su lista de reproducción favorita sonaba desde el piso de arriba. Ella solo escuchaba esa música cuando estaba particularmente animada. Asumí que tenía a una amiga para almorzar o algo así. Había 2 copas de vino en el fregadero. Dios, fui tan ingenuo. Estaba tan ansioso por sorprenderla que subí directo a nuestra habitación. Aunque podía escuchar otros sonidos. Y la música se hacía más fuerte, mi cerebro no procesaba lo que significaban. ¿Recuerdan esa escena en las películas de terror donde todos le gritan al personaje que no abra la puerta? Ese personaje era yo. Mi mundo se vino abajo cuando abrí la puerta de mi propia habitación. Ese segundo convirtió cada recuerdo agradable, cada momento de confianza y cada te amo, en cenizas. Nunca podré olvidar lo que presencié en esa recámara hasta el día que me muera. Debajo de un tipo extraño, en nuestra cama, estaba mi esposa. La persona a la que había amado, apoyado y con la que había construido una vida durante 6 años, la misma cama donde la abracé cuando murió su padre y donde habíamos hablado de tener hijos en el futuro. Ella actuaba como si yo no existiera. Como si nuestro matrimonio no significara nada en absoluto. Ni siquiera intentaban guardar silencio. Me quedé ahí parado, helado, viendo cómo las flores que compré caían al suelo. Cuando encendí la luz, el hombre tuvo el descaro de intentar escabullirse pasando junto a mí como si yo fuera el portero del edificio. Nunca olvidaré esto. Perdí la cabeza. Mientras él torpemente trataba de ponerse la ropa y tiraba cosas por todos lados, algo dentro de mí se rompió. Tal vez fue verlo con mi esposa, o porque creyó que podía simplemente irse después de arruinar mi matrimonio. Mi mano estaba alrededor de su garganta antes de que me diera cuenta de lo que estaba haciendo. No fue un agarre para matarlo, pero fue una señal clara de que no se iba a ir así nada más. En lugar de golpearlo con el puño, como podrían pensar, le di 2 bofetadas con la mano abierta en la cara. Parecía una escena dramática de telenovela. Todavía me pregunto por qué no le di un puñetazo. La expresión del hombre cambió rápidamente del miedo a la rabia, como si realmente fuera a intentar pelear conmigo, en mi propia casa. Pueden imaginar el puro desdén y la audacia. Probablemente, ella le contó historias sobre que estaba soltera o separada, así que apuesto a que él no sabía que Carolina estaba casada. Lo más seguro es que creyó que yo era algún tipo de exnovio loco. Lo solté antes de que la situación empeorara, no porque tuviera miedo, sino porque inmediatamente vi que esta patética excusa de hombre no valía la pena para que me acusaran de agresión. No fue él quien me prometió nada. Él no hizo un voto de amarme y cuidarme hasta la muerte. Solo era otro tipo que no podía controlarse. La verdadera traidora todavía estaba en esa habitación, probablemente pensando en cómo mentir para salir de esta situación. Todo mi cuerpo temblaba mientras me giraba hacia Carolina. La mujer a la que había dedicado mi vida entera por 6 años estaba ahí, batallando con su sostén como si fuera una molestia trivial.
Las orquídeas moradas que compré estaban tiradas por todo el piso, probablemente aplastadas por los pies del tipo cuando corrió. Ella dijo que el espejo tenía mejor iluminación, así que lo colgué para ella la Navidad pasada, y yo, simplemente me quedé ahí, viéndola arreglarse en él. Se estaba tomando su tiempo, como si no acabara de destruir nuestro matrimonio. Evitaba mi mirada en el espejo, alisándose el cabello con indiferencia y comportándose como si no hubiera arruinado todo lo que habíamos trabajado tanto para construir. ¿Quieren saber qué tuvo la audacia de decirme esta mujer después de que literalmente la atrapé siendo infiel? Me miró con irritación, como si yo fuera un vendedor de puerta en puerta que interrumpió su día, y preguntó, ¿por qué regresaste, Nat? Ni un lo siento, ni un puedo explicarlo, ni ninguna de esas tonterías sobre la decencia humana básica. El hecho de que llegué temprano a casa y la atrapé en nuestra cama, en la casa que compramos juntos donde yo pagaba la mayor parte de la hipoteca, en realidad le molestó. Nunca en mi vida había querido golpear tanto a alguien. De verdad, mi mano se crispaba al recordar lo satisfactorio que fue abofetear a su amante. Pero me quedé inmóvil. Ella tuvo el descaro de murmurar. No se suponía que debieras estar aquí. Como si yo tuviera la culpa por llegar temprano, como si debiera haber llamado antes para agendar una hora conveniente para atraparla engañándome. El descaro total de esta mujer. 6 años de matrimonio, y esto es lo que significaba para ella, un pequeño contratiempo en su tarde de diversión. ¿Saben qué es lo que realmente duele? Mientras todo esto pasaba, podía ver nuestra foto de boda en la mesa de noche, la misma mesa donde ella había puesto el desayuno que le preparé el fin de semana anterior. Me había estado diciendo que estaba demasiado cansada para tener sexo durante los últimos 3 meses, pero obviamente tenía mucha energía para este extraño. Como un tonto, me quedé ahí pensando en todas las noches que se quedó tarde en el trabajo, todas las salidas de chicas y todas las veces que dijo que iba a ver a su mamá. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuántos hombres habían compartido mi cama? Carolina no había terminado de hablar, así que estaba a punto de averiguarlo. Entonces, esta mujer, esta persona desagradable, se volvió totalmente loca, como si yo fuera el que acabara de detonar nuestro matrimonio. Empezó a gritarme. No se esperaba que regresaras, chilló, con la cara roja y manchada, justo como cuando peleábamos. Tú tienes la culpa de esto, no habrías visto esto si simplemente me hubieras avisado que venías a casa. Esta mujer se habría ganado una medalla de oro olímpica por sus gimnasias mentales. Incluso tuvo la audacia de acusarme de ser el culpable por descubrir su infidelidad. Pero esperen, la cosa mejora. Rechazaste mi petición de una relación abierta, gritó, como si eso justificara sus acciones. Sí, 6 meses atrás me lo había pedido una vez en una charla de borrachos, y yo me negué porque soy monógamo. Aparentemente, en su mente retorcida, eso significaba que debía hacerlo de todos modos. Tengo necesidades, continuó despotricando, como si yo fuera un monstruo por pedirle fidelidad a mi esposa. Traté de engañarte amablemente. Eso es realmente de locos. Traté de hacer cosas sin lastimarte. Qué considerada de su parte. Algo se rompió dentro de mí. 6 años de devoción, confianza y amor se redujeron a un tengo necesidades. Cada beso, cada te amo y cada momento que pasamos juntos fueron falsos. Con la palma temblando de ira, di 3 pasos por la habitación. Levanté el puño y la agarré por el cuello de la camisa que le había comprado para su cumpleaños el mes pasado. Ella me hirió, y yo quería herirla también. Quería que sintiera algo que igualara la agonía que me desgarraba el pecho. Sin embargo, no pude hacerlo al ver el terror en sus ojos, miedo real y auténtico. A pesar de que acababa de destrozar todo lo que yo apreciaba y me había demostrado que nuestro matrimonio era una farsa, ese no soy yo. No voy a ser ese hombre. Juré nunca poner esa expresión en la cara de nadie. Mi mamá solía mirar a mi papá con ese mismo terror. Así que, con las manos todavía cerradas en puños pero bajadas, retrocedí y solté su camisa. La parte oscura de mí todavía desea haber cedido a esa ira. No porque ella no se lo mereciera, sino porque yo merezco algo mejor que convertirme en lo que siempre he temido. Me alegro de no haberlo hecho. Ahí estaba yo, parado en mi propia habitación, mirando a esta extraña con la cara de mi esposa, rodeado de orquídeas moradas aplastadas. Así terminó nuestro matrimonio de 6 años, con ella acusándome de ser el culpable por descubrirla. La mujer que solía besarme al despedirse cada mañana, ahora me acusaba de no llamar antes para organizar el descubrimiento de su aventura. Esta mujer cambiaba de identidad más rápido que un canal de televisión. En el momento en que le solté la blusa, de repente ya no tenía miedo. No. En todo esto, ahora ella era la víctima. ¿De verdad? ¿Me ibas a pegar? Me gritó a la espalda mientras me daba la vuelta para irme. Esta es la razón exacta por la que ya no te amo. No eres un hombre en absoluto. Siguió hablando,
gritando cada insulto posible mientras me seguía por el pasillo. Después de 6 años de matrimonio, estaba intentando convertirme en el villano de esta historia. Fue muy conveniente para ella pasar de temblar de terror a gritarle insultos al hombre que acababa de acusar de golpearla. No me di cuenta de que quería que la golpeara hasta que hablé con mi amigo más tarde esa noche. ¿Creen que eso sea posible? Para transformarse de la esposa infiel a la esposa maltratada, quería que yo perdiera los estribos y le diera algo que pudiera usar en mi contra. Probablemente lo tenía todo planeado, lloraría sobre su esposo violento, correría a la policía con la cara golpeada y se llevaría la mitad de mis pertenencias y mi pensión mensual. Me estaba provocando hacia la violencia doméstica. La misma mujer que solía traerme sopa cuando estaba enfermo. De una manera extraña, la manipulación era casi impresionante. Necesitaba salir de esa casa. Prácticamente apestaba a traición por todos lados. En nuestra recámara, en nuestras sábanas y en el aire. Sus colonias y perfumes estaban mezclados. El aroma de otro tipo había contaminado la misma cama donde yo la consolaba durante sus ataques de pánico. Tomé mis llaves y mi cartera, y me fui a manejar. Terminé en casa de mi amigo Marcos. Estoy agradecido por Marcos. Después de ver mi cara, sacó el whisky. Marcos entendió precisamente en lo que me estaba metiendo porque él ya se había divorciado. Me lo dijo tal cual, tenía que conseguir un abogado lo antes posible. Aquí está la peor parte. Carolina trabajaba medio tiempo en una boutique, básicamente fingiendo tener una profesión, mientras yo ganaba bastante bien. Eso significaba que podría tener que pagarle pensión a esta mujer deshonesta todos los meses. La misma mujer que acababa de acostarse con otro hombre podría vaciar mis finanzas. Eso es lo extraño del sistema legal. Incluso si tú eres al que engañaron, todavía tienes que pagar por ello. Sin embargo, Marcos, siendo el tipo astuto que es, señaló que el adulterio podría alterar las cifras de la pensión. Guarda un registro de todo, me aconsejó. Cada correo, mensaje de texto y recibo, cualquier cosa que demuestre que te estaba engañando. En este programa, por fin hay buenas noticias, tal vez no tenga que pagar las citas de su amante después de todo. Mi mente seguía a 1000 por hora. Había sido un esposo contento, organizando una sorpresa para mi esposa esa misma mañana. Ahora estaba sentado en la sala de mi amigo buscando abogados de divorcio en Google, mientras intentaba que no se me revolviera el estómago. No tenía ninguna intención de intentar arreglar nuestra relación. Podré ser lo suficientemente tonto para comprar flores caras para una esposa que engaña, pero no soy tan tonto para perdonarlo. Mi teléfono empezó a explotar mientras estaba en el departamento de Marcos tratando de asimilarlo todo. Como no pudo controlarme en persona, Carolina decidió intentar destruirme por mensajes de texto, y santo cielo, las cosas que esta mujer me envió son increíbles. Apenas la semana pasada, me escribía te amo con emojis de corazoncitos, ahora me estaba enviando análisis detallados contrastando la hombría de su amante con la mía. De hecho, se tomó la molestia de describir explícitamente por escrito cuánto más efectivo era él en la cama que yo, como yo nunca pude satisfacerla como él, como había pasado años fingiendo estar conmigo. Parecía que estaba escribiendo una reseña de Yelp para un restaurante pésimo. Me envió una novela entera detallando todas mis fallas sexuales, junto con evaluaciones de desempeño y medidas de tamaño, después de que la atrapé en nuestra propia cama. Incluso tuvo la audacia de decirme que su novio la había arruinado para otros hombres, como si yo la quisiera de vuelta. Pero lo mejor de todo, estaba furiosa porque le arruiné su momento, ¿pueden creerlo? Como si debiera haberles dado privacidad o algo así, estaba molesta conmigo por interferir en su aventura. Me acusó de ser egoísta, ya que arruiné su oportunidad de verdadera felicidad al regresar temprano a casa sin avisar. Esta mujer estaba haciendo acrobacias mentales que habrían complacido a los jueces olímpicos. Me alegro de que Marcos estuviera ahí, porque me dijo de inmediato que tomara capturas de pantalla de todo. Seguía gritando, documenta, 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 y tenía toda la razón. Vi cómo esas pequeñas burbujas de mensaje comenzaban a desaparecer una por una, ni un minuto después de terminar su gran discurso sobre su fantástico amante y mis supuestos defectos. Supongo que finalmente entendió que, cuando tu esposo gana 3 veces más que tú y un divorcio es inminente, tal vez no sea la mejor idea dejar por escrito tu confesión de infidelidad. Recurrió a usar los mismos insultos de siempre después de borrar toda la prueba de su aventura. Me llamó de todo, pero se aseguró de dejar sus acciones de la tarde fuera de la conversación. La velocidad con la que pasó de presumir sobre su aventura a actuar como si nunca hubiera sucedido fue asombrosa. Fue como ver a alguien intentar limpiar la evidencia de una escena del crimen. Desafortunadamente para ella, no sabía que yo tenía capturas de pantalla de cada cosa. Ella pudo haber borrado el texto, pero no pudo borrar la verdad, ni las imágenes que ahora estaban guardadas de forma segura en mi teléfono.
listas para probarle a un juez por qué no debería pagarle ni un centavo a esta mujer. Esa noche, Marcos resultó ser una mina de oro de información sobre divorcios. Me guió a través de cada paso que necesitaba tomar, desde reunir pruebas hasta proteger mis cuentas financieras, todo entre tragos de whisky. Esa noche casi no dormí. Solo revivía todo mentalmente mientras revisaba reseñas de abogados en mi teléfono. Las 2 semanas que siguieron fueron una neblina de reuniones con varios abogados, algunos parecían haber pasado apenas el examen de leyes, mientras otros pedían anticipos más caros que mi coche. Finalmente, encontré a Lucas, no necesitaba que vendiera un riñón para pagarle y parecía importarle genuinamente mi problema. Lucas sonrió de verdad cuando le mostré las capturas del berrinche por mensaje de Carolina y las fotos del estado de nuestra habitación. Aunque fue pragmático, reconoció que teníamos un caso fuerte para reducir o posiblemente eliminar la pensión. Me advirtió que, independientemente de la razón de la ruptura, los jueces en nuestro estado tienden a favorecer al cónyuge con menores ingresos. Sin embargo, prometió pelear por mí hasta la muerte. Para ser honesto, el primer desarrollo positivo desde que comenzó este horror fue simplemente tener a alguien conocedor y solidario en mi esquina. Entregarle los papeles de divorcio a Carolina fue la parte emocionante que siguió. ¿Tienen curiosidad de qué hizo esta mujer durante 3 semanas? Evitó al notificador alterando su horario, actuando como si no estuviera en casa e incluso haciendo que su madre le dijera al notificador que se había mudado a Florida. Probablemente no había hecho ejercicio en meses, pero cuando finalmente la atraparon saliendo de una sesión de yoga, se tomó los 30 días completos permitidos por la ley para responder. Incluso en ese punto, una movida de puro odio. Ella sabía que yo le pagaba a Lucas por hora, así que sabía precisamente lo que estaba haciendo, alargar todo lo posible. Y Carolina se convirtió en la reina de la mezquindad. Una vez que los procedimientos realmente comenzaron, afirmó que no podía localizar estados de cuenta que yo sabía que tenía, olvidaba traer papeles necesarios a las reuniones, llegaba tarde a cada cita e insistió en un inventario completo de cada artículo en la casa, hasta la última cuchara. Estas ofertas absurdas de acuerdo seguían llegando de su abogado. Además de querer mi fondo de retiro y la casa, también quería pensión alimenticia. Esta mujer, a la que encontré engañándome, pidió la mitad de mis fondos de jubilación, lo cual era realmente indignante. El aspecto más molesto, ella seguía viendo a su amante, y ya llevábamos separados meses para este momento. Sí, amigos en común me lo contaron. Ella está tratando de hacer mi vida lo más desagradable posible mientras vive su mejor vida. Cambiaba de opinión abruptamente o hacía demandas siempre que estábamos al borde de llegar a un acuerdo. Parecía disfrutar enfermizamente al verme desperdiciar dinero en cuentas legales. Casi podía escucharla riéndose camino a la habitación de su novio cada vez que Lucas tenía que responder a una de sus propuestas absurdas. Intenté volver a la escena de las citas mientras Carolina trabajaba incansablemente para prolongar el divorcio y vaciar mis finanzas. Pasé por una fase de salir con mujeres al azar de aplicaciones, lo cual no es mi momento de mayor orgullo. Descargué Bumble, Tinder y otras. Traté de convencerme de que esto era lo que significaba seguir adelante, teniendo aventuras de una noche. Sin embargo, cada mañana siguiente se sentía peor que la anterior. Cada encuentro sin sentido servía como un recordatorio de por qué había rechazado la propuesta de Carolina de una relación abierta. Ese estilo de vida simplemente no era para mí. Siempre he sido el tipo de hombre que quiere tener una conexión genuina, compartir chistes locales y despertar junto a la misma persona cada mañana. Me sentía vacío por dentro con toda la situación del sexo casual, como si estuviera tratando de llenar un agujero con la forma equivocada. Aparte del trabajo, el papeleo del divorcio y las citas fallidas, necesitaba algo para mantener mi mente ocupada. Solía leer mucho. Me quedaba despierto toda la noche para terminar un libro, hasta que llegó Carolina y la vida se volvió agitada con semanas laborales de 60 horas y peleas a gritos mensuales. Por lo tanto, decidí ir a esta pequeña librería independiente en el centro un sábado, en lugar de navegar por aplicaciones de citas o monitorear los correos de mi abogado. Gatos durmiendo en las ventanas, pisos de madera crujientes y ese maravilloso olor a libro viejo, ya saben a qué me refiero. Me sentí totalmente desorientado mientras estaba parado en el área de ciencia ficción porque, obviamente, todo el género había cambiado mientras yo estaba ocupado preservando mi matrimonio. Me refiero a estas grandes series de novelas que eran tal vez de 15 libros y títulos que ni siquiera podía pronunciar. Esta mujer a mi lado se rió. No de una manera desagradable, solo un sonido suave y encantado, que debe haberme hecho parecer muy patético mirando los estantes con esa expresión de perplejidad. Cuando me giré para verla, simplemente sonrió y preguntó si necesitaba ayuda, mientras sostenía un libro enorme que podría haberse usado como arma. Le dije que no sabía por dónde empezar, pero que buscaba algo de buena ciencia ficción.
Lo siguiente que supe fue que ella me estaba enseñando los conceptos básicos de la ciencia ficción contemporánea mientras nos sentábamos en unos sillones cómodos en la esquina. Estaba muy entusiasmada. Cuando hablaba de sus novelas favoritas, sus ojos brillaban, y tenía el lindo hábito de ponerse el cabello detrás de la oreja cuando se emocionaba con una serie. Una breve recomendación del libro evolucionó en una discusión de 2 horas cubriendo todo, desde óperas espaciales modernas hasta el clásico Asimov. Le conté sobre mis viejos favoritos de la universidad y ella me contó sobre una serie de universos paralelos que disfrutaba. Por primera vez en meses, tuve una conversación significativa libre de abogados, documentos de divorcio y frases incómodas de ligue en Tinder. Olvidé todo sobre Carolina y el caos. Durante esas 2 horas, solo fui un hombre discutiendo libros con una mujer impresionante que genuinamente parecía estar escuchando. Eventualmente, reuní el valor para pedirle su número después de nuestra reunión espontánea de club de lectura. Algo en ella me hizo sentir como un niño otra vez, aunque mis manos temblaban mientras lo guardaba en mi teléfono, bastante patético para un hombre de 36 años. Salí de esa librería con su número, su recomendación del libro El problema de los 3 cuerpos, y la primera sonrisa sincera que había sentido en meses. Me llamó la atención lo diferente que parecía nuestro intercambio de mensajes esa noche comparado con todos esos textos inútiles de Tinder. Había algo genuino ahí. Sabía que tenía que revelarle mi divorcio en curso en nuestra primera cita real. Había practicado mentalmente este intercambio una docena de veces, anticipando que ella huyera cuando mencionara a mi loca casi exesposa. Sin embargo, Emma sí, ese es su nombre, simplemente tomó un trago de su vino y respondió: gracias por ser honesto. Al menos estás enfrentando tu equipaje, que todos tenemos. Tan simple como eso. Sin críticas, miradas extrañas o intentos incómodos de desviar la conversación. También hizo la broma de que no tendría que preguntarse si un hombre con el que salía estaba secretamente casado, si estaba pasando por un divorcio. Emma era justo lo opuesto a Carolina. Emma explicaba las cosas gentilmente durante los conflictos, mientras Carolina gritaba. Emma me daba libremente la atención que Carolina exigía. Mostraba interés genuino en mi trabajo, recordaba pequeños detalles sobre temas que yo había mencionado semanas atrás y nunca me hizo sentir culpable por pasar por un divorcio. Me sentí escuchado y visto por primera vez en años. Lo mejor de todo, cuando nos conocimos, ni siquiera estaba tratando de encontrarla. 2 personas conectaron por la ciencia ficción en una librería, sin el uso de apps o amigos. Estas cosas no se pueden inventar. Después de 5 meses saliendo con Emma, estaba completamente enamorado. Me hacía sentir cómodo en todos los sentidos, enviándome recomendaciones de libros mientras estaba en el trabajo, dejando notitas en los libros que me prestaba y prestando atención cuando compartía mi día. Sin embargo, Carolina continuó poniendo obstáculo tras obstáculo en el proceso de divorcio. Siempre se le ocurría una nueva forma de alargar las cosas. Cuando pensaba que casi habíamos terminado, faltaban firmas, activos disputados, cuentas conjuntas repentinamente recordadas. Lo que se imaginen, ella lo intentó todo. Emma fue muy paciente durante todo este calvario. Nunca se quejó de estar con un hombre técnicamente casado ni me presionó con respecto al divorcio. Simplemente me apoyaba durante las molestas conversaciones telefónicas con Lucas y me aseguraba que esto también pasaría. Por fin estaba empezando a sentirme contento de nuevo. Naturalmente, todo se volvió una locura en ese mismo momento. Acababa de pasar un sábado maravilloso con Emma. Después de ir de compras y comer en un pequeño café adorable, regresábamos a su coche en el estacionamiento del centro comercial. Estábamos discutiendo qué película ver esa noche mientras el sol se ponía. Estoy escuchándola reírse de algo y un momento después, todo en mi vida estalla en pandemonio. Un motor rugió como si alguien hubiera pisado el acelerador a fondo, y lo escuché antes de verlo. Al girarme hacia el sonido, vi que este coche venía a toda velocidad directamente hacia nosotros, principalmente hacia Emma. Agarré su brazo por puro impulso para jalarla, pero no fui lo suficientemente rápido. El automóvil golpeó su pierna y vi con horror cómo simplemente se rompió. Nunca podré olvidar el sonido de su hueso crujiendo y su grito. Traté de proteger su cuerpo con el mío mientras caía con ella al pavimento. Estaba a punto de marcar al 911 cuando escuché las llantas rechinar una vez más. El motor del coche seguía rugiendo mientras daba marcha atrás después de chocar con otro auto. Me di cuenta entonces de que esto no era un accidente. Este conductor estaba intentando golpearnos de nuevo. La pierna de Emma estaba doblada en un ángulo terrible y lloraba de dolor. Sabía que si no la movía, ambos moriríamos. Con el pulso tan acelerado que sentía que iba a estallar, la agarré por los brazos y la arrastré entre 2 autos estacionados. Cada vez que se movía, gritaba de dolor, pero yo tenía que continuar. El coche se estrelló contra los autos entre los que nos escondíamos mientras cargaba hacia adelante una vez más.
Todas las alarmas de auto en el área se activaron por la violencia extrema del choque. En este momento, la gente gritaba y corría hacia nosotros desde todas direcciones con sus teléfonos fuera. Todo el estacionamiento era un caos, con gente gritando, alarmas sonando y Emma sollozando a mi lado. Juro por Dios que el tiempo se detuvo cuando se abrió la puerta del conductor. Ahí estaba Carolina. Bajando del auto como si fuera a una cena, se veía igual que la última vez que la vi en la oficina de nuestro abogado, pero ahora tenía una expresión loca en los ojos que nunca había visto antes. Con su cabello peinado impecablemente como siempre y usando el mismo saco que solía llevar al trabajo, parecía como si no acabara de intentar matar a dos personas a plena luz del día. El contraste entre su apariencia normal y lo que acababa de hacer lo hacía mucho más horrible. Esta era mi casi ex-esposa, que supuestamente nos había estado vigilando y decidió que, si no podía tenerme, prefería verme muerto. Esto no fue un conductor ebrio o un incidente de tráfico al azar. Ella atacó intencionalmente a Emma, quien nunca había hecho nada más que hacerme feliz de nuevo. Algo se rompió dentro de mí cuando escuché los gemidos de angustia de Emma y miré su pierna fracturada. Ella acababa de intentar asesinar a una mujer inocente cuyo único crimen fue salir con su casi ex-esposo. Así que esto ya no se trataba solo de Carolina y de mí. Temeroso de que Carolina pudiera tener un arma o intentara terminar lo que empezó, mantuve un ojo en ella mientras abrazaba a Emma para mantenerla calmada. Fue como ver a alguien transformarse en un monstruo frente a mí. Cuando Carolina salió de ese coche, yo no había estado casado con esa mujer por 6 años. Incluso la mujer que atrapé, engañándome en nuestra cama no era esta, esto era algo muy diferente, un ser furioso haciéndose pasar por mi ex-esposa. La realidad de lo que acababa de pasar me golpeó fuerte. De hecho, Carolina había hecho un intento deliberado y planeado de matarnos. No fue en un momento de rabia. Debió habernos seguido, esperado la oportunidad perfecta y luego hizo un intento consciente de atropellarnos en medio del día. Honestamente creí que iba a intentar terminar lo que el coche no había podido lograr cuando comenzó a acercarse a nosotros, con sus tacones resonando en el pavimento como una especie de cuenta regresiva retorcida. Excepto por sus ojos, que ardían con un odio feroz que nunca había presenciado, ni siquiera durante nuestras discusiones más acaloradas, su cara estaba totalmente inexpresiva. Afortunadamente, un hombre que parecía un jugador de fútbol americano la atrapó antes de que pudiera llegar a nosotros. Como un animal furioso tirando de una correa, siguió tratando de empujar hacia adelante incluso después de eso. Mientras intentaba calmar a Emma y examinar sus heridas, no podía quitarle los ojos de encima a Carolina. Esta mujer había dormido junto a mí durante 6 años, se había sentado frente a mí en innumerables cenas y había discutido formar una familia conmigo. Ahora estaba aquí, habiendo intentado matar a mi novia, y a mí en el estacionamiento de un centro comercial. Mi cabeza daba vueltas por la diferencia entre esas dos versiones de ella. Cuando alguien a quien una vez amaste lo suficiente para casarte intenta matarte, ¿cómo lo manejas? Una ambulancia llegó después de la policía, con las sirenas a todo volumen. Emma tenía un dolor insoportable mientras la subían, pero hizo un esfuerzo por sonreírme para asegurarme que estaba bien. Mientras los oficiales la esposaban, Carolina perdió todas sus facultades mentales. «Solo ha pasado un año y ya te paseas con esa», gritó a todo pulmón. Todos a nuestro alrededor retrocedieron ante el puro veneno en su voz. Frente a docenas de testigos, acababa de intentar un asesinato y, en su mente trastornada, de alguna manera ella era la víctima. Ahí fue cuando me di cuenta de lo completamente loco que era todo. Yo genuinamente encontré a esta mujer engañándome en nuestra cama con un extraño. Ella fue la que violó nuestros votos matrimoniales, me acusó de ser el culpable por atraparla, y por puro rencor, prolongó nuestro divorcio. Actualmente, está detenida por intento de asesinato mientras grita sobre traición. Gimnasia mental de nivel olímpico. Actuaba como si yo fuera el malo por seguir adelante después de que ella arruinó nuestro matrimonio con su infidelidad. Me sentí como si estuviera en un universo paralelo distorsionado mientras estaba ahí parado en ese estacionamiento lleno de gente, presenciando a mi ex esposa siendo metida en la parte trasera de una patrulla mientras seguía gritando groserías y teniendo la sangre de mi novia en mis manos. Mi esposa, la que solía hacerme el desayuno los domingos y enviarme mensajes adorables, recientemente intentó matar a 2 personas a sangre fría. El aspecto más absurdo. Realmente parecía pensar que tenía derecho a hacerlo, como si yo fuera el malo en esta historia, porque la atrapé engañándome. Seguía esperando que Emma me dijera que se había acabado cada vez que iba a verla al hospital. ¿Quién podría culparla? Después de todo, la loca casi ex-esposa de su novio quiere usarla como adorno de cofre 5 meses después de empezar a salir. La mayoría de las personas no se apuntan para ese tipo de equipaje. Debido a que tuvo la desgracia de salir conmigo, tuvo que soportar meses de tratamiento físico y tener la pierna en un yeso enorme.
Cuando le informé quién era el conductor, no pude mirarla a los ojos. En cambio, solo miré el piso del hospital, esperando la inevitable reacción de ya no puedo con esto. Bueno, al menos sabemos que tendrá mucho tiempo para trabajar en su ira al volante en prisión, respondió Emma, simplemente alcanzando mi mano. De hecho, bromeó al respecto. Esta mujer estaba tratando de consolarme a mí mientras yacía en una cama de hospital con clavos en la pierna debido al intento de asesinato de mi exesposa. Me dio una mirada extraña cuando le pregunté si estaba segura de querer quedarse conmigo después de todo. ¿De verdad crees que voy a dejar que ella gane? Voy a caminar de nuevo. Absolutamente bien. Y ella va a ir a prisión. Creo que voy a ganar esta. La oficina del fiscal estaba obsesionada con este caso. Resulta que todo el evento fue capturado en impresionante alta definición por muchas cámaras de seguridad. El video era aterrador. El automóvil de Carolina fue el primero en rodear el estacionamiento, pareciendo un tiburón buscando comida, luego se estacionó y nos observó por un rato. Esto, según el fiscal, era importante porque demostraba premeditación. No nos vio por casualidad y perdió el control. En cambio, nos rastreó, esperó la oportunidad correcta e hizo un intento consciente de matar a Emma antes de lanzarse directamente hacia nosotros. Tenían video de ella pasando por nuestra área al menos 3 veces. Las imágenes de seguridad parecían una escena de una película de terror. Podías ver cómo esperó hasta que estuviéramos en la posición ideal y luego simplemente aceleró a fondo en cuanto nos vio. El primer golpe que destrozó la pierna de Emma, Carolina retrocediendo para otro intento y yo jalando a Emma entre los autos, todo fue capturado en cámara. Según el fiscal, era uno de los casos de intento de asesinato más obvios que había visto, no hay lugar para justificaciones de calor de la pasión o locura transitoria. Este fue un intento de asesinato a sangre fría y bien planeado. El aspecto más bizarro, antes de intentar matarnos, se le puede ver en el video inspeccionando su maquillaje en el espejo retrovisor. No está tratando de cometer un doble homicidio, más bien está simplemente ajustando su lápiz labial como si fuera a una reunión de negocios. Esto, según el fiscal, fue otro clavo en su ataúd, porque demostraba que estaba totalmente consciente y en control de sus acciones. No era una mujer que perdió los estribos por celos, más bien, preparó meticulosamente el asesinato de la nueva amante de su exesposo y se aplicó cosméticos meticulosamente para su posterior foto policial, porque evidentemente, conspirar para matar a la nueva novia de tu ex es más importante que dividir la colección de vajilla. Todo el proceso de divorcio se puso en espera durante meses. Alternaba entre el juzgado, el hospital donde Emma se recuperaba y mi trabajo. Al principio, mi supervisor fue amable, pero podía notar que su paciencia se estaba agotando después de que tuve que salir del trabajo por razones legales 10 veces. Mi exesposa no podía tolerar el hecho de que seguía adelante, así que yo estaba viviendo en el juzgado, quemando mis días de vacaciones como loco y pasando horas con los fiscales. El juicio en sí fue como presenciar una clase magistral en el arte del encarcelamiento. Los fiscales tenían una montaña de evidencia cada vez mayor. Primero estaban las cámaras de seguridad, que mostraban a Carolina intentando asesinar a Emma desde 6 perspectivas distintas. Siguió el desfile de testigos, y parecía que todos en el estacionamiento se habían quedado para testificar. Esto no fue un accidente, según las historias de la mamá que vio todo el incidente mientras cargaba las compras, el adolescente que capturó todo en su teléfono y el oficial de policía retirado que atrapó a Carolina antes de que pudiera completar su tarea. Fue un intento de asesinato al aire libre. A pesar de que la pierna de Emma todavía estaba enyesada, se veía increíble en el estrado, sin llorar. Relató su experiencia de ver el automóvil acercándose, la agonía de su pierna rompiéndose y el miedo de saber que Carolina regresaba para otro intento. Yo también tuve que testificar, contándole al jurado sobre los mensajes amenazantes, el drama del divorcio y cómo descubrí a Carolina engañándome. Carolina se sentó ahí todo el tiempo, limpiándose los ojos con pañuelos e intentando parecer arrepentida. Los jurados vieron a través de todo. El veredicto la encontró culpable de todos los cargos, incluyendo peligro imprudente, agresión agravada con un arma mortal e intento de asesinato. Sin embargo, las cosas se volvieron frustrantes cuando se anunció la sentencia de 12 años. Solo le dieron eso. Fue sentenciada a 12 años por intento de asesinato premeditado, pero si se porta bien, podría salir mucho antes. El juez se tragó toda su farsa de lo siento mucho, no estaba pensando con claridad. Ella sollozó mientras describía cómo perdió el control y lamentaba profundamente sus acciones. Mientras me siento ahí, pienso en cómo se miraba el maquillaje antes de intentar asesinarnos. Los fiscales me dieron la siguiente explicación: primer delito, sin antecedentes, expresó arrepentimiento, etc. Pero, ¿de verdad, 12 años? Hizo un intento a sangre fría de matar a 2 personas. Lo planeó,
nos rastreó y si el transeúnte no la hubiera detenido, habría intentado una tercera vez. Emma podría haber muerto. Yo podría haber perecido. Además, si Carolina se porta bien en prisión, podría salir en menos de 10 años. Puedes intentar matar a alguien frente a docenas de testigos y aún así recibir una sentencia más corta que un hombre atrapado usando drogas, lo cual es solo una de las peculiaridades del sistema legal. Pero lo que realmente me impactó fue que Carolina tuvo la audacia de voltear hacia nosotros durante la sentencia y disculparse, declarando que no era ella misma ese día. Como si hubiera un momento en el que fuera aceptable intentar matar gente en un estacionamiento. Emma se negó a darle la satisfacción de una respuesta, en cambio, solo la miró fijamente todo el tiempo. Aunque 12 años no era lo que esperábamos, eran al menos 12 años sin tener que mirar sobre nuestro hombro en los estacionamientos. Es curioso cómo la perspectiva de un juez sobre la pensión alimenticia puede ser alterada significativamente por un intento de asesinato. Siguiendo el juicio criminal, el proceso de divorcio se volvió abruptamente bastante sencillo. Carolina, quien se veía increíble en su traje naranja, tuvo que asistir vía video desde la prisión. El juez rápidamente puso fin al intento de sus abogados de pelear por parte de mis bienes. Resulta que los jueces no sienten mucha lástima por los cónyuges que intentan matar a las nuevas parejas de sus ex. La corte no está en el negocio de recompensar a los intentos de asesino con pensión, declaró el juez, y cito textualmente. Ella recibió exactamente todo lo que tenía antes del matrimonio, sus pertenencias personales, su ropa y su cuenta de la comisaría de la cárcel. La expresión de su abogado no tuvo precio mientras el juez rechazaba todas y cada una de sus demandas. Ningún reclamo sobre la casa, nada de pensión, ninguna porción de mi fondo de retiro, nada. Ella misma se arruinó. Después de pasar meses alargando el divorcio, haciendo peticiones absurdas y posponiendo citas, podría haber obtenido algo en el divorcio si no hubiera intentado convertir a Emma en un tope de velocidad. En cambio, recibió papeles de divorcio que esencialmente decían no obtienes nada y una celda de prisión. Sin embargo, no pude quedarme en ese departamento. Demasiados recuerdos de ese tipo entrando con ella. Siempre estaban ahí cuando cruzaba la puerta de la habitación. Emma y yo descubrimos este lugar fantástico más cerca del centro de la ciudad. De hecho, es mucho más lindo que mi último departamento, tiene una gran vista de la ciudad y, lo más importante, la habitación no está embrujada por el fantasma de mi ex esposa infiel. Emma está ahora completamente recuperada, apenas se nota que su pierna estuvo fracturada. Ella bromea diciendo que, dado que se deshizo permanentemente de mi ex psicótica, ser atropellada por un coche valió la pena completamente. Humor negro, pero cualquier cosa que te ayude a superar casi ser asesinado es mejor, ¿no? Ocasionalmente me pregunto si podría haber prevenido todo esto. Tal vez cuando empezó a pelear por nada debí haber reconocido las señales. Cuando se negó a continuar la terapia de pareja, tal vez debí haber huido. Pero para ser honesto, la locura no siempre levanta una bandera roja gigante. A veces pasa desapercibida hasta que intenta matar a tu pareja en un estacionamiento. Puedo decir que soy verdaderamente feliz ahora. Al menos desde que nos conocimos a través de libros de ciencia ficción y actualmente estamos viviendo nuestra propia historia salvaje con un final feliz. Emma y yo estamos discutiendo casarnos la próxima primavera. Carolina indudablemente saldrá eventualmente, pero para eso son las órdenes de restricción. Además, el padre de Emma, quien enseña manejo de armas, se aseguró de que ambos obtuviéramos licencias para portar armas ocultas, en caso de que Carolina decida intentar una segunda ronda después de salir. Documenten todo, estén alerta y tal vez manténganse alejados de los estacionamientos de los centros comerciales si están pasando por un divorcio o tienen exparejas extrañas. Además, si están saliendo con alguien nuevo después de un divorcio, tal vez quieran investigar sus antecedentes primero o, al menos, asegurarse de que no sean el tipo de persona que intentaría matar a alguien por una ruptura. Reddit, aprecio que lean mi extraña historia. Me interesa leer todos sus comentarios, particularmente los que tratan sobre coches. Supongo que mi exesposa realmente condujo esa relación hacia el suelo. ¿La favorita personal de Emma? Oh, y todavía voy a la librería con Emma. No, ya no nos estacionamos en ese centro comercial. Gracias por escuchar. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.